Bueno, bienvenidos a los que están en diferido y quisiera comenzar eh, pidiéndoles que si tienen alguna petición de oración, al final quisiera tomar un pequeño tiempo, momento para poder realizarla y estar al tanto ahí de algunas situaciones que están sucediendo y que han requerido petición de oración. Muy bien, vamos a iniciar con la exposición de nuestra lección del día. Espero que me hayan ayudado, que hayan logrado leer el pasaje de Apocalipsis, porque nos va a ayudar un poquito a hablar hoy de la hipocresía, del moralismo en las obras. Y tenemos nuestro pasaje del versículo 6 al 10 de Romanos 2. Ya vamos avanzando, vamos dentro de la jugada y ya estamos casi listos. Ahora nosotros sabemos bien que el Señor juzga, ¿verdad? Ya lo aprendimos. El Señor no solo juzga, sino el Señor va a juzgar también con justo e imparcial juicio a toda la humanidad. Creo que eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Existe la ira de Dios, existe el juicio de Dios. Eh, y en este quehacer divino debemos nosotros comprender que las obras de los seres humanos también van a ser juzgadas. Entonces hoy vamos a hablar de las obras, fíjense. Así que a la luz de Romanos, hoy debemos levantar otra advertencia ante la hipocresía del moralismo en cuanto a sus obras y lo que éstas van a dejar en evidencia. Pues las obras en el Evangelio son importantes, ¿verdad? Porque la justicia es un asunto integral en la vida del creyente. Quiero hacer un spoiler, una aclaración, que cada vez que hablamos de los moralistas y que quizás se va a oír que somos bien críticos de eso, no estamos hablando de aquel hermano o hermana que nos cae mal porque sabemos que es un religioso y juzgón y siempre nos mira mal por el pelo, porque tenemos tatuajes o eso. Sí estamos hablando de ellos, pero nuestro interés no es venir acá a formar morbo, a formar cierto tipo de argumentos para atacar a esos personajes que existen en los templos, en todos los templos, sino para nosotros cuidarnos del moralismo que podemos estar practicando. No sé si me doy a entender, ¿sí? Porque gente que en la iglesia, esto no está en el PDF, gente que en la iglesia siempre nos critique en buen chapín y un poco vulgar, gente que nos pele, ¿verdad? Por lo externo, que sea religiosa y todo, siempre va a haber. Pero nuestro interés no es transformarlos a ellos y convencerlos y decirles, fíjate que yo estoy en un estudio y hablaron de vos porque sos un moralista. No, el punto de lo que nos está llevando el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a estudiar es analizar el moralismo que existe en nosotros, ¿verdad? Es inevitable, diría la hermana Shakira, que eso exista en nosotros. Así que el punto acá no es fomentar la discusión, la pelea con estos hermanos que lamentablemente son más moralistas, sino evaluar nuestro evangelio, evaluar nuestra fe para que se aleje de ese moralismo, ¿verdad? Y tener una fe más pura, más limpia en cuanto a eso. Quería hacer solo esa aclaración porque es necesario, ¿verdad? Que no creamos que esto se está convirtiendo en cero predicación del evangelio y más criticar a otros, sino estamos viendo el peligro que puede representar para nosotros. Avanzamos al punto número 1 que dice Dios pagará. Y en esta sección de que Dios pagará, vamos a hablar desde el versículo 5. Ya saben que en Romanos estamos encontrando esos enlaces, esos temas que se abren, pero que a la vez concluyen uno. Entonces es importante, vayamos recordando el contexto, tanto de todo el capítulo 1 como lo que llevamos del capítulo 2, pero ahora el contexto inmediato del versículo 5, que lo vimos la semana pasada, que dice, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.
Y el verso 6 entra ahora que estamos estudiando, porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que en el justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y el dato nerdo, diría uno de mis youtubers favoritos, cuando algo aparece así como en estas comillas españolas, creo que se llaman estas comillas, esto que ven acá, ¿verdad? Estas comillas significan que son tomadas de otro pasaje, normalmente en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Si ustedes leen la NBLA, es en mayúsculas y con cursiva, eso significa ese pasaje viene de otro pasaje de la Biblia. Y acá se los puse, es una cita literal de Salmo 61, 12, lo que Pablo está haciendo. Recuerden que Romanos es el libro que más citas del Antiguo Testamento tiene. Entonces, lo que Pablo está diciendo es el Dios de Israel, ¿verdad? Porque recuerden que está el asunto judíos griegos. El Dios de Israel ha dicho que Él va a pagar a cada uno según merezcan sus obras. Y nos está diciendo en ese juicio que va a haber, donde vamos a ver la culminación de la ira de Dios, allí se nos va a pagar según las obras. Entonces aquí no nos estamos inventando nada, es lo que la palabra dice. Entonces, el juicio de Dios existirá una recompensa, retribución, pago o devolución. Eso quiere decir la palabra que se traduce como pagará. Es apodidomi, ¿verdad? Ahí se los puse en el PDF, está el griego. Esa palabra significa eso, recompensa, retribución, pago, devolución. Entonces podemos decir, Dios nos va a dar a nuestra recompensa, nuestra retribución, pago o devolución según nuestras obras, ¿verdad? O sea, nos van a devolver lo que merecen nuestras obras. Tremending, ¿verdad? Entonces, vamos a recibir lo que los actos del ser humano merecen. Y en este juicio serán expuestas las obras de todos los seres humanos sin distinción, ¿verdad? Y este juicio está descrito primordialmente en el pasaje de Apocalipsis 20, 11 al 15. Háganme una reacción ahí, like, lo que quieran, los que lo lograron leer. Los que no lo lograron leer, déjenme decirles que no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero los que lo leyeron saben de qué se refiere este juicio y a lo que se refiere. En el PDF les pongo 20 citas más donde hay referencias a un juicio por obras. Eso nos quiere decir que es un principio divino. Hay citas en Job, Proverbios, Eclesiastés, Mateo, Juan, Corintios, Efesios, Apocalipsis. Esto es algo que va a pasar. Se venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Hay unas en Daniel también, recuerdo, pero no las veo acá pegadas. Desde el Antiguo Testamento se nos viene diciendo que va a haber un juicio por obras, ¿sí? Entonces, quiero que vean esto. Esto no es un invento del Nolito, sino es un principio divino, es algo que se viene diciendo. Entonces, nos queda claro de que Dios va a pagar por las obras, ¿sí? Entonces, estoy siendo claro ahí, ¿verdad? Si alguien tiene una duda, escriba, abre su micrófono, como guste, si no me ha dado a entender. Pero ahora bien, tenemos que ser conscientes, y acá es donde quiero, porque yo sé que esto, hasta con la canción de Marino, despierta curiosidades, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que este es un tema complicado, pues implica muchas posturas, muchas teorías, interpretaciones y misterios de asunto escatológico y apocalíptico, ¿verdad? Que no es lo mismo, es igual. Hay distintas hipótesis acerca del juicio. Hay distintas hipótesis que dicen que son juicios y de quiénes serán juzgados o no. ¿Sí? ¿Van conmigo? Tenemos juicio o juicios y puede ser que estén unos o estén todos, la segunda muerte y todo, y ahí es un relajo. Pero como no estamos en clase de escatología, voy a decirles nada más que en la más sobria de las posturas escatológicas, que ya es decir mucho, déjenme decírselos, se sabe que al final de los tiempos estaremos todos frente a un juicio de las obras. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Verdad?
Los que son de la iglesia de Dios, porque tengo de varias iglesias de Dios acá, ahorita que una de las personas de la iglesia de Dios me están respondiendo, la iglesia de Dios tiene clavos ahí, ¿verdad? Porque no ha definido su escatología bien definida. Y entonces unos dicen que sí, unos dicen que no, y entonces es un relajo. Pero es lo que tenemos acá representado, el Señor Jesucristo, frente a una multitud que va a juzgar, ¿verdad? Roma piensa de una forma distinta, piensa que eso es individual e inmediatamente a la muerte. Yo creo en esos temas escatológicos que es como la multiplicación, ¿verdad? No alteran nada el orden, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que se nos va a juzgar nuestras obras, ¿sí? Y allí Dios pagará a cada uno lo que mereces. ¿De dónde te sacaste eso, Nolito? Ahí está en el pasaje, ahí véanlo, ¿verdad? Ahí dice Romanos 2, 5 al 6, que esto va a suceder. Si usted le quiere dar 20 vueltas al gato porque el apóstol tal dijo, porque no sé quién subió al cielo y bajó al infierno y tuvo un sueño, estamos libres, pero por eso les decía, lo más sobrio nos habla de eso. Y el asunto está que de la misma lectura que estamos haciendo acá del juicio, inevitablemente surge la pregunta, ¿querrá decir esto que entonces las obras sí salvan? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Será que las obras sí salvan? ¿Verdad? No me contesten, por favor, no me hagan dudar. Pero no, ¿verdad? No, las obras no salvan. Pero sí significa que así como la salvación es solo por fe, ¿cuántos dicen amén, por favor? La salvación es solo por fe. También ahí estamos centrados. También nuestra fe, recuerde que fe es un conjunto de lo que creemos, según lo que aprendimos en Efesios. Para los nuevos, pues lo aprendimos. No es solo poder, ¿verdad? Sino es el conjunto de nuestras creencias. También nuestra fe tiene obras de predestinación divina, ¿sí? Los que estuvieron en comunidad desde Efesios saben de qué estoy hablando, ¿sí? Algunos que he ido a predicar a su iglesia acá también medio mencioné esto alguna vez, ¿verdad? Nuestra fe tiene obras de predestinación divina. Eso ya lo vimos en Efesios. Pero ¿por qué vamos a ser malos como esa maestra enojona que dice, eso ya lo vimos, ya deberían saberlo? Vamos a recordarlo, ¿verdad? Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Quién dice amén? Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Quién nos salva? Nosotros, porque somos tan buenos. No, ¿quién nos salva? El don de Dios, ¿sí? Por gracia. Nadie se lo merece. Vamos estableciendo ahí. Ven que como todo empieza a encajar, aunque llevamos 3 libros, pero podemos hablar acá de que encaja el estudio ya de 2. Sino que es don de Dios. ¿Qué dice acá, señores? ¿Qué dice acá? No por obras, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Es por gracia, no por obras, ¿sí? Para que no me tachen de más hereje de lo que ya soy, ¿sí? No por obras, para que nadie se jacte, porque nosotros somos hechura suya. Los evangélicos les encanta repetir ese versículo. Creados en Cristo Jesús. Y ahí se olvida, ¿verdad? Dice, ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, ¿sí? No para remolinear, danzar, evangelizar, hacer días de obra social, hacer encuentros, hacer grupos. ¿Para qué fuimos llamados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, predestinó, a fin de que las practicásemos. Entonces, si es una fe que no es por obras, pero lleva implícita el hacer las obras que Dios ha predestinado, ha determinado de antemano que debemos hacer. Y el gran problema del moralista, porque recuerden, estamos hablando del moralista, para los que entraron tarde,
No estamos hablando de ese hermano que nos cae mal porque es moralista, sino el peligro que puede representar que nosotros seamos moralistas en algún sentido. El gran problema del moralista frente al pago de Dios, ¿verdad? Que Dios va a pagar por las obras, está en que como él ya se juzgó y se justificó y él dice todo bien, se recuerda en la clase de la semana pasada, él dijo, yo estoy bien, ¿verdad? Nítido yo, ¿verdad? Entonces el moralista pierde la capacidad de darse cuenta que en sus obras se denota, se ve que no es un creyente auténtico, ¿sí? Como él se autojustifica, él pierde la capacidad de darse cuenta de esto. Para muchos, el yo tengo fe que menciona Santiago, si han leído la carta a Santiago, él dice yo tengo fe, ¿verdad? Eh, Viene a surgir ese yo tengo fe en variables religiosas modernas, ¿verdad? Que van a evidenciar la hipocresía del moralista, ¿verdad? Pues ante el mundo, sus obras de pecado son claras. Los moralistas tienen ese problema, ¿verdad? Ellos afirman que son justos, ¿verdad? Pero Santiago les dice, tu fe sin obras es muerta, ¿sí? En otras palabras, si el creyente no predica con sus obras, tenemos que hacernos la pregunta, ¿es realmente un creyente? ¿Sí? Repito, si el creyente no predica con sus obras, ¿será realmente un creyente? Y aquí vamos a hacer, Shirley ya dijo, porque yo prediqué en su iglesia este asunto y de aquí voy a jalar el testimonio. Yo prediqué un poco en cuanto a qué significaba que Dios nos ha escogido, la predestinación y todo esto, ¿verdad? Los círculos pentecostales, ese versículo de predestinación que habla de Efesios lo ocultan, ¿verdad? De eso no se habla, hermano, eso es pecado. Porque pues existe el hipercalvinismo y todas esas cuestiones que existen, ¿verdad? Y que el salvo siempre es salvo y todo. Yo prediqué de esto, de cómo Dios nos predestina y que si somos creyentes, Él nos cuida y de que ese asunto de andar creyendo que pierdo la salvación a cada rato, no es bíblico, ¿sí? No me importa si la doctrina de la iglesia dice, si es no. A mí lo que importa es lo que la palabra dice. No era bíblico. Y al terminar la predicación, se acercan dos hermanos ancianos de esta iglesia y me dicen, Nolito, te queremos mucho, pero explícanos qué dijiste, ¿verdad? Porque no me cuadra. Porque la salvación sí se pierde, me dice, ¿verdad? Y lo que yo les dije es, eh, así como soy yo, les digo, ¿se recuerdan de tal hermano que venía a esta iglesia? Sí. ¿Cómo eran sus obras? Les dije, ese cuate era tremendo. Si ese cuate no le importaba, decían. ¿Tú crees que un verdadero creyente se va a comportar así? Le decía. ¿Sí? No se trata de que si él está perdiendo su salvación con las cosas que hacía y la fama que tenía, le digo. Se trata que él nunca fue salvo porque nunca se convirtió. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que tenemos que tener cuidado porque si nuestras obras no son obras que prediquen, aunque nos creamos salvos, que ya tenemos nuestra mansión allá en el cielo, estamos equivocados. Ese es un error moralista. ¿Es nuestra culpa? No, no es nuestra culpa. La iglesia ha predicado mal el evangelio, ha enseñado mal el evangelio y nos hace creer que somos salvos cuando probablemente no hemos dado el paso realmente. Y ahí está mi testimonio, ahí se los expliqué, ellos se quedaron como, oh, ¿verdad? Porque yo les dije del otro lado, una persona que realmente ama al Señor, no anda haciendo esas tarugadas y si las hace, pide perdón, ¿verdad? Dice, no, me equivoqué, ¿verdad? Por lo tanto, la salvación es un asunto integral que demanda fruto del reino, ¿sí? Donde la justicia del reino es un diario vivir, ¿sí? No solo pasa en las cuatro paredes de la iglesia, del templo, sino que es un testimonio constante en cada aspecto de nuestra vida. Cuando Pablo afirma
que Dios pagará las obras, de ninguna manera se está contradiciendo de Efesios a Romanos. ¿Sí? No es que Pablo dice, ok, en Efesios les digo que, que no es por obras, sino por fe, y aquí en Romanos les estoy diciendo que fíjense que sí importan las obras, ¿verdad? Hay que leer y estudiar el contexto y la cosmovisión bíblica en general, ¿verdad? Por eso es que es importante no ser literalista, de verdad, o como dije yo unas veces, no hay que ser metralleta de versículos bíblicos memorizados en la Reina Valera, ¿verdad? Y decir, este pasaje dice esa cosita y eso me voy a aferrar sin entender el contexto, porque si no, a la larga podemos acá tener un problema de que Pablo mismo se está contradiciendo de Romanos Efesios, ¿verdad? Por lo tanto, teniendo el contexto bien, que trato de explicarlo de la mejor manera, en el juicio de Dios no se otorga la salvación. Pongan atención, si están cenando algo, pongan atención ahí. En el juicio de Dios no se otorga salvación. Los que leyeron Apocalipsis saben que eso dice Apocalipsis, ¿sí? Sino que en el juicio de Dios se castigarán las obras de los que no están en el libro de la vida. Ahorita les hizo sentido a los que leyeron Apocalipsis. Los que no lo leyeron, abran ahí Apocalipsis y lean, ¿verdad? En el juicio de Dios se castigan las obras. Y, ojo, y se premiarán las obras de los que están en el libro. ¿Sí? ¿Van conmigo? Se van a castigar a aquellos y se premiarán a los que sí están en el libro. ¿Ah? Es cierto, y no lo voy a negar, algunos en las posturas escatológicas creen que ese es otro juicio, ¿sí? Sobre todo los que creen en el arrebato secreto y toda esta cuestión, pero ese no es el tema de hoy. Así que, pero de que existe un juicio de retribución y un juicio de castigo, existe. ¿Estoy siendo claro ahí? En el cielo, por lo tanto, en el cielo y en la tierra nueva, hay niveles entre los justos, ¿sí? Sí, todos salvos, todos en vida eterna, paz e inmortalidad, pero hay una distinta gloria y honor, ¿verdad? Y esto casi no se enseña, pero es la realidad, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestro segundo tema, vida eterna, gloria y honor. Dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Acá tenemos uno de los sándwiches de Pablo, ¿verdad? Donde habla una cosa, habla de otra y luego regresa al tema. Así que voy 7 al 10. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los no judíos. En el 7 y en el 10, Pablo está hablando de aquellos que van a ser retribuidos por haberse portado bien, ¿verdad? En palabras muy coloquiales, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? La palabra clave acá es perseverar, ¿sí? Me cuesta mucho decir esa palabra. La clave es perseverar en una vida que tenga obras de justicia, ¿sí? Y esto es un concepto a tratar acá, porque acá hay algunas enseñanzas, no acuso malas intenciones, pero hay algunas enseñanzas un poco deficientes, eh, donde tenemos que entender que la meta del creyente es mucho más que solo la salvación. Pongan atención a esto, ¿sí? La meta del creyente es mucho más que solo la salvación. Me explico. No es que la salvación sea poca cosa, ¿verdad? No soy tan hereje, amigos, ¿verdad? No es que la salvación sea poca cosa, pero como bien ya les he comentado en otras ocasiones, yo no soy muy fan de la oración de fe, ¿verdad? Y de todo lo que este modelo representa, ¿sí? Y lo que este modelo ha causado en la forma en que concebimos el Evangelio.
Y quizá con esto me paso un poquito de radical o podrá decirse es un poco exagerado, pero creo que sí es una punta de iceberg, ¿verdad? Es un problemita que vemos ahí que abajo tiene muchas más cosas de lo que nosotros apreciamos en primera vista, ¿verdad? Que nos demuestra cómo malentendemos el Evangelio en el cristianismo moderno, en el cristianismo del siglo XXI, ¿sí? El problema radica que estamos viendo la salvación como la meta final, ¿sí? Y yo he estado en esas iglesias y se nos predica así, ¿verdad? Al final es una cuestión casi como de no importa cómo vos, pero con que seas salvo, ¿verdad? Esa es la línea de pensamiento que tenemos, ¿verdad? Y pensamos, bueno, va a pecar un muy poquito, pero cualquier cosa, si escucho una trompeta así sonar, ¿verdad? Turú, turú. Ay, Señor, perdóname por mis pecados. Pero tenemos esa línea de pensamiento porque vemos la salvación como la meta final y tenemos que corregir eso, ya que quizás sea más apropiado ver la salvación como la meta de inicio, ¿sí? Esto es un concepto que no lo estoy inventando yo, se lo he escuchado a muchas personas también. Que la salvación sea una meta de inicio en el reino de Dios y no solo una meta final, conformarse con solo ser salvo, en otras formas de decirlo, ¿verdad? Insisto, no es que sea poca cosa. Si nosotros lo vemos así, sabremos que realmente estaremos en el camino, ¿sí? Si nosotros vemos la salvación como la meta de inicio, entenderemos que estaremos en el camino, ¿verdad? Así se le llama a la iglesia naciente, ¿verdad? Un camino que va a buscar la gloria y el honor del reino de Dios. ¿Sí? Como dice acá. Sí, salvación que nos da vida eterna, pero gloria y honor. Y esta gloria, este honor, no lo vamos a buscar para alimentar nuestro moralismo o el moralismo que pueda haber en nuestra religiosidad, sino como un fruto auténtico de la fe. Y claro, si yo les digo a ustedes, debes de buscar la gloria y la honra, ¿verdad? En tu fe, pueda que suene muy prepotente, ¿verdad? Pero buscar esta gloria, buscar este honor, significa que orientemos toda nuestra existencia para hacer la voluntad de Dios. Y así le demos la gloria y honor a Él primeramente, que es lo que dice Romanos 12:2, que veremos aquí en unos meses, ¿verdad? Ya que cuando buscamos la gloria y el honor del reino, vamos a sembrar tesoros en el cielo. Es decir, sí deberíamos ponerle atención a nuestras obras en congruencia con nuestra salvación. Y es un tema difícil, porque el evangélico promedio dice, mano, vos atenete en fe, perfecto solo Dios, y ahí nos vamos, ¿verdad? Pero Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 5 lo siguiente. Por eso, está hablando a los creyentes, nos empeñamos en agradarle a Dios, obviamente. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Es decir, estemos vivos o muertos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pablo le está hablando aquí a los creyentes y les está diciendo, empeñémonos, pongamos todo nuestro esfuerzo en agradar a Dios, no para ganarnos nuestra salvación, sino porque entendemos que habrá una retribución, como dice Pablo en Romanos, de gloria y honor al estar en el juicio de Dios, ¿verdad? Es decir, la gloria y el honor son recompensas que corresponderán según las obras de hacer lo justo, de hacer lo correcto, de hacer el bien. Este principio también lo podemos ver en la parábola, en una de las dos parábolas de los talentos, que está en Lucas 19, del 11 al 27, ¿sí? Esa parábola es bien conflictiva para el pensamiento moderno de que todos somos campeones, todos somos ganadores, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de la parábola,
Dios es el que juzga y su juicio no es necesariamente el que los ojos del hombre creen que es lo justo, ¿verdad? Si se recuerdan, aquel que ahora tiene 10, ¿verdad? A él se le da el uno de aquel que no hizo frutos. ¿Se recuerdan de la parábola? Y este que se quedó con el uno, que lo guardó porque le dio miedo, es llevado a la condenación y a la ira. Es decir, there's no salvation, ¿verdad? No hay salvación. Porque sus obras son malas, a pesar de haber sido llamado al reino de Dios, a pesar de que Dios se demuestra y le dice, y te doy este uno, sus obras son malas, por lo tanto, evidencia en sus obras malas que jamás fue salvo. Tan, se está dando a entender todo, ¿verdad? Y se hizo acreedor este uno en perder su vida eterna, prometida en el reino. Tremending, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es que una cosa va de la mano de la otra. ¿Sí? Si yo realmente soy salvo, cuando a mí se me da ese talento, por usar la parábola, tenga 5, tenga 3, tenga 1, tenga 10, 20, si yo esa salvación la utilizo para guardármela en mi fe dominguera, moralista, eh, yo estoy errando al blanco ahí. Si yo doy frutos, si yo multiplico esa justicia que se me ha dado inmerecida y la vuelvo justicia, entonces voy a empeñarme en agradar a Dios, no para ganarme la salvación. Podría decir aquí alguien, pero sí para no perder la voz. Está bien, como quieran, pero sí para fructificar de aquello que Dios me dio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo mis ojos puestos en la vida eterna, en la gloria y en el honor, pero no desde una mentalidad escapista de Dios ven ya, porque ya no quiero vivir esta vida, sino entender que tengo una responsabilidad con mis obras acá en la tierra, ¿sí? Y eso nos lleva, por supuesto, a nuestro tercer punto, que es este asunto de la Nueva Jerusalén, donde veremos la ira y el enojo de Dios. Dice el verso 8 y el verso 9, lo que está en medio de los dos versos que ya leímos, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. ¿Sí? Se van a ir al purgatorio, no. Recibirán ira y enojo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los no judíos. Paréntesis que ni está en el PDF porque dice esta frase Pablo, ya lo dijo en Efesios, es porque a los judíos se les va a exigir más porque ellos fueron los primeros y rechazaron, pero como hay este rifirrafe judíos, griegos o gentiles, Pablo lo dice, tanto ustedes judíos que se creen intocables como también a los gentiles, ¿verdad? Ahí está la explicación de esta frase que aparece 2 veces, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo tienen más que claro. Ahora bien, analicemos acá la palabra egoísmo. El significado de esta palabra en el contexto y en el griego es ser una persona que simplemente quiere ser mejor que los demás, ¿sí? Y su egoísmo está orientado, su egocentrismo también podría decirse, su egolatría está centrada, y esta es una palabra que recuérdense que en guatemalteco la entendemos mal, en ser mejor que los demás, ¿sí? Ese ególatra piensa solo en sí mismo porque quiere ser mejor que los demás. Entonces, aquel que quiere ser mejor y que se cree mejor porque ha juzgado que es mejor por su moral, va a rechazar la verdad de Dios, ¿sí? Y este asunto del egoísmo se vuelve un factor determinante en esto, ¿verdad? Claro que aquel moralista se autojustifica y cree que es bueno. Y creyendo que es bueno, se va a aferrar a su maldad y va a seguir pecando,
va a seguir haciendo obras de maldad, mientras él cree que es bueno. Ese es el peligro del moralista, que tiene, obviamente, detrás de sí un egoísmo terrible, ¿verdad? Como comenté la semana pasada, y hoy vamos a ver también, existe un moralismo también cultural, no solo existe un moralismo religioso, ¿verdad? Este moralismo cultural eh, va a la superioridad moral, ¿verdad? Yo soy mejor, buena persona que tú, ¿verdad? Y en este moralismo cultural, en este asunto de las obras, porque estamos viendo la hipocresía del moralismo en las obras, vemos actitudes que ya se normalizaron, pero no sé si a ustedes todavía les pasa que se dan cuenta de por qué se les vuelve necesario a las personas publicar en redes sociales y documentar todo el bien que hacen a los demás, ¿verdad? ¿Por qué es necesario, verdad? Las fotos, 20 historias y toda la publicidad en cuanto estoy ayudando a los demás, estoy haciendo el bien, mírenme, ¿verdad? Y la pregunta que nosotros debemos hacernos al ver estas cuestiones, al ver esta predicación de somos buenas personas, que pasa en templos como pasa en gente de gobierno, como pasa en gente de mucho dinero que tiene para obra de beneficencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es si acaso no está detrás de esta costumbre, ¿verdad? De soy bueno, pero mírenme, un factor de egoísmo y de vivir para sí mismos, como Pablo está hablando, ¿verdad? ¿Por qué esa necesidad? Y he escuchado, sobre todo hay una iglesia que constantemente publica esto y hay una justificación que dice ahí la persona encargada, dice, no, es que hay que dar testimonio y todo eso, pero es debatible, por lo menos, ¿verdad? Así que los creyentes debemos ser sabios ante esto y tratar de ver mucho más allá del show mediático al que estamos acostumbrados, eh, que impulsa esta agenda de ser buenas personas, porque aún en la misma fe, eh, dada la presión de esta cuestión, hay muchos creyentes que están decepcionados de la fe porque nos falta justicia social, ¿verdad? Y buscan, ¿verdad?, que la iglesia salga de la fe nada más y que se vuelva un semillero de buenas personas. Y esto al final lo que demuestra es lo poco y lo mal que entendemos el Evangelio, ¿sí? Porque en lugar, ¿verdad?, de hacer las obras como un principio de reino, se hacen de la misma forma que el maestro de la ley hacía cuando oraba frente a todos los demás para mostrar su piedad, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice, este ya recibió la recompensa de lo que buscaba, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús está diciendo, esto es un moralista que ya recibió lo que su egocentrismo buscaba, que la gente le aplauda, ¿verdad? Y a veces hay cristianos así, hay creyentes en esta época así, que tal vez de una forma, digamos, que demuestran su cristiandad y todo, realmente lo que les motiva, lo que los mueva, es el que digan, yo estoy haciendo bien y al final esas obras son malas, ¿verdad? Porque vienen impulsadas por un egoísmo solapado, si se puede decir, ¿verdad? Esto no se trata tampoco, ¿verdad?, de que solo lo que hacemos dentro del templo importe, ¿verdad? Porque eso también sería moralista, ¿verdad? Sino que entendamos que los principios de bondad y justicia deben ser los bíblicos, no los que el mundo diga que son, porque el mundo eh, hace lo que hace, por ejemplo, esta chica Greta Thunberg, no sé pronunciar bien su apellido, ¿verdad? O sea, ella está ahí haciendo activismo cuando están las cámaras de DW, cuando están las cámaras de CNN, ¿verdad?
Y ahí no hace nada, de ahí está disfrutando de los millones que recibe de, de el señor, que su nombre empieza con S, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no es activismo, es publicidad de justicia social, ¿verdad? Entonces, si nosotros caemos en ese juego, el problema es que vamos a empezar a pensar como el mundo piensa, que es un mundo polarizado, ¿sí? Y que nos va a exigir que para ser buenos tenemos que ser pro X, ¿verdad? O si no somos pro X, tenemos que ser completamente anti-Y, ¿verdad? Y entonces, demostrar tu fe, cómo sos cristiano si apoyas lo que tal país está haciendo, o cómo sos cristiano si no estás en contra de esto, ¿sí? ¿Han visto eso? ¿Verdad? Eso pasa hoy, porque lo que buscamos es ser buenos por las obras y no estamos entendiendo el Evangelio, ¿verdad? No debemos dudar que probablemente hacer las buenas obras en el Evangelio nos pueda llevar al rechazo del mundo. Es un asunto bien difícil de amalgamar, ¿verdad? Hacer la justicia, la bondad, la gloria, la honra en el reino de Dios puede ser que nos lleve a que nos cataloguen como los malos, ¿verdad? Como le pasó a la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva en el Imperio Romano, esta que está aquí atrás, fue catalogada de atea, ¿verdad? De caníbales, de idólatras y un montón de cosas porque su justicia no era la justicia del mundo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, como la bondad del mundo se hace en muchos casos y en la gran mayoría de casos, me atrevo a decir, para sobresalir, para que nos miren, no va a encajar la justicia del reino con la del mundo. Sí, tenemos que entenderlo. Así que para nosotros, para no caer en esto de la ira y el enojo de Dios que viene del egoísmo, lo que podemos hacer y a manera de conclusión es comprender que el Evangelio es integral, ¿sí? ¿Verdad? Llevemos eso a nuestro corazón. El Evangelio es integral y tenemos que ver que no existe el amor al prójimo, hablando de obras, ¿verdad? No existe el amor al prójimo sin predicar el arrepentimiento de los pecados, ¿sí? No podemos querer caer en la trampa egocéntrica que nos dice, si sos cristiano deberías llamar al prójimo, pero no te atrevas a predicar el arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Y justo esto cayó en este mes, qué chistoso, ¿verdad? Tenemos que tener un evangelio completo de Dios. Ese evangelio que se revela a todos en su palabra, que se ha revelado en la naturaleza y aún mismo se ha revelado en la conciencia que todos los seres humanos tienen, que es parte importante del tema de la semana que viene. Acá Pablo ya está amarrando todo lo que dijo en el 1, lo que viene diciendo en el 2. Es decir, Dios se ha revelado y nuestra bondad no puede ser la que es impulsada por el pecado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, fieles al Evangelio verdadero, tengamos frutos de buenas obras, no de obras de maldad, ¿sí? Y no paremos haciendo cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? Paremos validando pecados por querer parecer buenos, para encajar en el egocentrismo del moralista moderno que dice, tu fe no sirve de nada si tu moral no es superior como las nuestras, tanto en lo religioso como en lo cultural. Porque recordemos y siempre tengámoslo en mente que el moralista lo que va a hacer es eh, muchas cosas buenas mientras oculta las cosas que practica, que son pecado, las cosas que valida, aunque sean pecado, final del capítulo 1, si se recuerda, o inclusive promueven el pecado, como pasa con los políticos hoy en día, ¿verdad? En Guatemala pasa demasiado, ¿verdad? Pasa con estos políticos ateos que tenemos hoy en el mainstream, ¿verdad? En Guatemala, que
nadie es menos corrupto y nadie es tan buena persona como ellos, pero curiosamente hoy hubo una polémica con ellos mismos, pero realmente son personas adictas a todo tipo de drogas, promiscuos, infieles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por el otro lado también estos políticos que se subían a decir Dios bendiga a Guatemala y vivían una vida en pecado, estos que dicen defender a la familia y todas esas cuestiones, y que son unos corruptos y medio, ¿verdad? Entonces, eso es moralismo, ¿verdad? Esa es la hipocresía que se ve en el moralismo a través de sus obras, ¿sí? Porque por muy buenos que se creen, inevitablemente aquel que vive en pecado rechaza a Dios. Esa es la conclusión, ¿sí? Aquel que vive en pecado está rechazando a Dios, aunque se haga así en la iglesia y se atormente, ¿verdad? Y eso, esa vida en pecado, solo los lleva en cuesta abajo hacia la angustia y el sufrimiento eterno en la ira y el enojo de Dios, como dicen nuestros versículos acá citados. En conclusión, sabemos y entendemos que las obras no son el medio de salvación o redención para los creyentes, creo que nos queda claro, pero la fe sí nos llama a hacer obras que evidencien que somos transformados, que hemos sido llamados ahora justos. Y esa justicia se tiene que ver en lo cotidiano y en lo común, ¿sí? En la vida diaria, ¿verdad? En la calle, como diría una canción por ahí. Se tiene que ver esta justicia, estas obras de bien en las decisiones de vida que tomamos, en cómo tratamos a nuestros semejantes y en especial cómo tratamos a aquellos sobre los cuales ejercemos alguna cuota de poder o de autoridad. Esas son las obras que van a evidenciar cómo está el Evangelio en nuestras vidas y nuestros corazones. Podemos marcar la diferencia en el mundo con una actitud de vida que rechace el egocentrismo y predique con obras justas en la forma que pensamos, actuamos y nos comportamos. Porque al final, obviamente, habrá recompensas, sí, al final de todo, pero es nuestra responsabilidad estar conscientes que toda obra buena o mala será juzgada, sin excepción de personas, y que es mucho más que solo creernos salvos y ser irresponsables con nuestra fe delante de los demás. Así que concluimos. Les ruego que podamos leer los versículos que nos quedan para terminar ya nuestro tema en torno al moralismo y aquellos que se creen justos. Recuérdense que esto no es algo que le estamos imponiendo, sino que está hablando de los judíos que se creían superiores y de los griegos que se creían superiores por aquellos judíos que se habían tenido que retirar, como vimos en la primera clase de este libro de Romanos. Antes de retirarse, solo quiero dejar grabado para aquellos que lo verán, una petición sincera de oración. Y si alguno de ustedes tuviera alguna petición de oración, quisiera pedirles que puedan escribirla, si puede ser así. Si es muy personal y no es cómodo escribirlo, pueden colocar simplemente que tienen esa petición de oración. Vamos a orar por nuestra querida hermana Patti, por Antonio también, que ambos tienen a sus señores padres con quebrantos de salud. Quisiera orar por ellos. Si en el chat escriben alguna petición, también quisiera que oráramos, que no recordemos que aparte del estudio, pues también hay una comunidad que se apoya y que como creyentes de fe de distintas iglesias, pues también podemos disfrutar de esta armonía y de eh, este quehacer estando juntos a través de la oración
y poder presentar nuestras peticiones con ruego hacia el Señor. Así que oramos, amantísimo Padre, gracias Señor porque estás siempre en medio de nosotros en este grupo. Te pedimos Señor por nuestros dos hermanos, Señor, que están pasando por un proceso complicado con la salud de sus padres. Te pedimos por el corazón de la familia de hermano Antonio y por el corazón de la familia de Patty, Señor. Son procesos complicados, son cuestiones de desgaste corporal. Te rogamos, Señor, si está en tu voluntad, un milagro, Señor, que tú puedas obrar, que así sea. Pero también, Señor, sabemos que tú haces todas las cosas eh, no solo con un propósito, Señor, sino con sabiduría y con un designio y con un diseño perfecto. Por eso te pedimos por consuelo, por paz, por seguridad y por tu amor, Señor, a través del Espíritu Santo que se manifiestan en los corazones de ellos y de todo aquel que tenga alguna petición y que forme parte de esta comunidad. Te lo pedimos en tu bendito nombre, Señor Jesús. Y Padre, por favor, escucha nuestra oración y obra a través del poder del Espíritu Santo, según tu voluntad es nuestra petición. Amén. Y amén. Y envío esta oración en el grupo de WhatsApp. Y terminamos nuestra grabación. Saludos a los que están en diferido y Dios les bendiga.